Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. La Iglesia primitiva. Los mártires. Del año 100 al año 303. Introducción. Deuteronomio capítulo 15 narra la historia de la ley de los esclavos. El esclavo estaba obligado a trabajar en casa de su amo por espacio de 6 años consecutivos. Llegado el séptimo, obtenía la libertad. Pero si por alguna razón un esclavo consentía en seguir viviendo en casa de su amo, sea por el bienestar que le transmitía ese hogar o por la grata presencia de su amo, entonces su amo le llevaba a la puerta de la ciudad, donde tomando una lesna horadaba su oreja. Esto representaba que él continuaba siendo un esclavo, pero no por imposición. Representaba que él seguía siendo un esclavo, pero no por obligación. Representaba que él continuaba siendo un esclavo, pero un esclavo por amor. Sembradores de la Buena Semilla tiene el privilegio de presentar a la Iglesia de Cristo el segundo período de la historia de la Iglesia. Es el tiempo en que los discípulos son fieles hasta la muerte, dan su vida por Cristo, predican para Dios, trabajan por amor, sin salario, sin beneficios terrenales. Su salario es el Señor. Si tú eres misionero y trabajas para Dios, tú trabajas en su casa y trabajas por amor. Tu oreja ha sido horadada porque amas al Señor. Eres un esclavo por amor. Y cuando la noche... Dios les bendiga, siervos de Dios, tengan un buen día hoy y siempre. En este estudio presentamos la historia de los primeros cristianos en el periodo de las 10 persecuciones del Imperio Romano. No solo como un dato histórico, sino como un ejemplo de vivencia cristiana y en cumplimiento de su parte en el plan de Dios. Fueron tiempos especialmente difíciles para el cristiano, un cuadro muy lejano hoy en tiempo y en forma, que mucho podría servirnos hoy a recordar la historia, el pasado, para prepararnos para tiempos difíciles del presente y del cercano futuro. Con lo que estos mártires sufrieron, no solo ganaron su propia corona, el máximo galardón para un cristiano, sino que a precio de sangre conquistaron una cabeza de playa en el reino de las tinieblas para establecer el reino de Dios. Como está escrito en Hebreos 11, ellos no alcanzaron a ver la promesa de restauración total del reino, pero invirtieron su vida para que los cristianos del final de los tiempos finales podamos verlo y el plan de Dios se cumpla cabalmente. Repaso. En el video anterior vimos que la Iglesia tiene su razón de ser en el hecho de que el hombre perdió el señorío de la tierra. Génesis 3. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Dios delega funciones de su plan divino a hombres y pueblos elegidos. Abraham, Israel, etc. Génesis 12. El pueblo judío perdió su oportunidad y privilegio de ser el medio de bendición y salvación. Al llegar Cristo a la cruz, pasa la responsabilidad a un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Se delega la gran comisión. Se forma la Iglesia de Cristo con la base de 12 apóstoles y los 120. Nace como iglesia judía. Se multiplica incorporando gentiles. Vimos cómo, por qué y para qué se formó la Iglesia, cuándo y quién la formó. Notamos que el libro de los Hechos y la historia de la Iglesia se entremezclan en una perfecta continuación.
Los cristianos sufren persecución, primero por los judíos y después por los romanos. El pueblo judío desaparece como nación en el año 70. Jerusalén y el templo son destruidos. Vimos también un poco de los emperadores de Roma en este período. Judíos y romanos están ligados históricamente a la Iglesia. Ambos pueblos dejaron huellas que perduran hasta hoy. Todos los apóstoles y muchos seguidores son martirizados, excepto Juan. El poder recibido por el Espíritu Santo, su gozo y paz ante el tormento y la muerte, son poderes sobrenaturales, incomprensibles para el hombre natural. Estamos relacionando cada uno de los 7 periodos históricos con las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. En el primer periodo vimos que la iglesia apostólica tiene figura en la carta a Éfeso. Introducción al segundo período, la iglesia primitiva. Se puede considerar iglesia primitiva desde su inicio en el año 33 hasta el 313. En el período anterior la llamamos de los apóstoles, por la importancia fundamental de estos siervos de Dios, pero están también dentro del período primitiva. Lo de primitiva es por ser la primera, no en el sentido de primitiva, como decir de las cavernas. La Iglesia de Inglaterra llama iglesia primitiva a las primeras comunidades cristianas del siglo III. Ahora, dentro de ese mismo gran período ponemos a los mártires, período comprendido entre el año 100 y el 313. También se le dan otros nombres: período de las persecuciones, de los padres de la Iglesia y además Iglesia Católica Antigua. Católica significa universal. Así entonces, la Iglesia primitiva se divide en 2 períodos. Primera parte, la Iglesia Apostólica del año 33 al 100. Segunda parte, la Iglesia de los Mártires del año 100 al 313. Las 7 iglesias, Esmirna. A diferencia del periodo anterior, ahora presentamos el tema de las 7 iglesias al inicio y no al final, porque es necesario que se comprenda mejor la situación de la iglesia en ese tiempo, con este avance profético. El mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2, 7, 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna significa amarga. Tiene relación con los tiempos de sufrimientos provocados por las persecuciones. Ángel significa enviado. La carta se envió al ángel de la iglesia. Se interpreta que el ángel es el pastor, obispo o anciano, y debe ser, porque este es un siervo de Dios, un enviado. Pero también se puede agregar que en el plano espiritual hay un ángel delegado para cada ministerio, para cada iglesia o ciudad. Es el ángel del ministerio. El primero y último conoce todo de nosotros, nuestras virtudes y defectos, fallas y aciertos, nuestros problemas. La ciudad de Esmirna. Esmirna fue destruida en el año 600 a.C., abandonada y vuelta a construir en el año 280 a.C. Estuvo muerta y volvió a vivir. Siglos antes fue convertida en sede de culto al emperador. Aunque la ciudad era rica, la iglesia era pobre, pero espiritualmente rica. Sinagoga de Satanás. La sinagoga de los judíos era muy grande y poderosa, y los judíos helenistas ya se habían distanciado mucho de los judíos ortodoxos y de Dios. Tribulación por 10 días, prueba y recompensa. Cristo conforta y anima a los cristianos de Esmirna por las pruebas y tribulaciones que están por padecer. Exhorta a mantenerse fiel hasta la muerte, ofreciendo la corona de vida, un galardón muy especial que no lo obtienen ni los más santos, ni los más trabajadores, ni los más ricos, pero sí
los más fieles mártires. Período histórico. La persecución, año 64 al 313. Las primeras persecuciones fueron en el 64 y en el 91, vistas en el periodo anterior y antes de que se escribiera esta carta. Muy poco afectaron a Esmirna y al resto del imperio. Lo fuerte fue en Roma. La carta fue escrita durante la segunda persecución, entre el 90 y 95 aproximadamente, para la iglesia local en ese momento. Pero el Señor sabía que toda la iglesia pasaría por mucha tribulación hasta el año 313. Figura y mensaje a la iglesia y al cristiano de hoy. Elogio y exhortación. El Señor dice que es una iglesia en tribulación y pobreza. Hoy en día tenemos muchas congregaciones en esta situación. Por ejemplo, las iglesias de Chiapas sufren persecución. Son muy pobres y muy espirituales. Quizá por ello son las de mayor crecimiento en México. Hay muchos cristianos que, aunque ricos espiritualmente, están pasando por pruebas y tribulaciones de salud o económicas. Mas el Señor anima a quienes están en esta situación a ser fiel hasta la muerte. No hay crítica, lo cual es su mayor elogio. Y es que, ¿qué se le puede criticar a alguien que da su vida por Cristo? Historia de la Iglesia, capítulo 1. Iglesia e imperio en el siglo II. Una vista a la iglesia primitiva. Veamos un poco de la forma de vida de la iglesia en los primeros 280 años. La liturgia cambió muy poco, aunque las circunstancias y el crecimiento provocaron cambios en lo externo. Es el formato de iglesia dejada por los apóstoles, ligeramente modificada por los siguientes líderes. Las cosas se compartían en común. Hechos 2:44. La iglesia sostenía a las viudas. La reunión era en casas. El aposento alto era el comedor donde había más espacio. En la reunión del primer día de la semana se partía el pan, recordando la muerte del Señor. Era una celebración por la resurrección, con alegría y sencillez de corazón. Era una fiesta. En el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día del Señor, aunque coincidía con el día del sol. El centro de la ceremonia era una comida, donde cada quien llevaba lo que podía, con oraciones y cantos al final. Más tarde se quitó la comida por las persecuciones. El culto se dividía en dos: lectura y comentario de las Escrituras, oraciones y canto de himnos invocando la acción del Espíritu Santo. Al final, la comunión, partiendo el pan, lo comían y se despedían con la bendición. La Santa Cena era cada domingo. El vino era vino. Solo participaban los que ya habían sido bautizados. Los no bautizados podían participar de la primera parte, pero tenían que salir antes del inicio de la segunda. Cristo en la cena solo estuvo con sus discípulos más cercanos. Los 7 elementos del bautismo. Cuando el creyente ya estaba listo para ser bautizado, ayunaba viernes y sábado y el domingo por la mañana. Se le bautizaba, por inmersión, sin ropa, separados hombres y mujeres. Esto significa morir al pecado, volver a nacer. Cuando no había agua corriente, se le rociaba la cabeza 3 veces. Es el triple rociamiento. Primero, al salir se le daba una vestidura blanca sin mancha, en señal de su nueva vida en Cristo, porque pasan a formar parte de la novia. Segundo, se le daba a beber agua, simbolizando que estaba limpio por fuera y por dentro. Agua significa limpieza. Tercero, se le ungía con aceite, porque ahora venía a formar parte del real sacerdocio. Aceite significa unción. Cuarto y quinto, se le daba leche y miel, porque había entrado a la tierra prometida. Leche y miel, igual vida abundante. Después todos se reunían como congregación, donde el nuevo miembro ya participaba de todo el servicio. Sexto y séptimo, participaban del pan y del vino. Pan es el cuerpo de Cristo y significa la palabra. Vino es la sangre de Cristo y significa el gozo de la salvación. Los idiomas de la Biblia y la Iglesia. Unos 400 años atrás, Alejandro Magno había conquistado todo el Medio Oriente, incluido Egipto, dejando el idioma griego en toda el área. El hebreo antiguo ya casi no se hablaba. Las Escrituras, o sea el Tanaj, nuestro Antiguo Testamento, estaban escritas en hebreo antiguo. Solo los sacerdotes y algunos estudiosos como el mismo Jesús podían leerlo.
El pueblo hablaba arameo, el idioma de los conquistadores anteriores, el imperio babilónico. Los griegos egipcios de Alejandría, en Egipto, tradujeron al griego el Antiguo Testamento entre los años 285 a 246 a.C. A esta traducción se le conoce como la versión de los 70 o Septuaginta, por los 70 traductores que en ella trabajaron, por orden de Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I, uno de los principales generales de Alejandro Magno. Así entonces, tenemos 3 lenguas en el mismo territorio. El hebreo para la élite sacerdotal como hoy el latín, el arameo para el pueblo como decir el español, el griego para las relaciones interraciales, la cultura y los negocios como hoy el inglés. Por ello Pablo escribió en griego para los gentiles internacionales y otras partes del Nuevo Testamento fueron escritas originalmente en arameo para los hebreos y samaritanos. En el periodo imperial entra el latín como cuarto idioma, al traducir Jerónimo del hebreo y del griego al latín la versión Vulgata latina. Aunque desde el principio los cristianos romanos y latinos tenían sus servicios en latín. En un período, tanto el Antiguo Testamento como los Evangelios y las Epístolas eran rollos individuales, escritos sobre papiro, y la primera traducción fue al latín, la Vulgata latina, concluida en el año 382 por Jerónimo, doctor de la Iglesia. Las 3 culturas. Aunque es historia de la Iglesia, hemos citado con frecuencia partes de la historia de los judíos y del Imperio Romano. Esto es así porque la Iglesia tiene sus raíces en los judíos y caminaron juntos un tiempo. Y los romanos, aunque enemigos de la Iglesia en su mayor parte, fueron el medio usado por Dios para la expansión del Evangelio. La Iglesia nació judía entre los judíos y a la vez los judíos viven dentro del Imperio Romano, que a su vez ha absorbido la cultura griega. El imperio se ha extendido por las orillas de 3 continentes, y asimismo los judíos han formado comunidades importantes en diferentes ciudades. Los griegos, aunque en decadencia, han heredado su cultura y religión a Roma. Así, estos pueblos han contribuido a establecer la civilización más avanzada de una época que va del año 700 a.C. al 475 después de Cristo. Y atrás de ellos, los evangelistas cristianos, usando las sinagogas judías al principio y los caminos romanos y anfiteatros griegos para predicar el Evangelio. Esta situación no pudo ser más propicia. Dios preparó el mejor momento para el nacimiento y expansión de la Iglesia y el acercamiento del reino de Dios. Los judíos y la Segunda Guerra contra los romanos. Después de la primera guerra de los judíos contra Roma, el país Judea y su capital Jerusalén quedaron en ruinas. Hubo casi 2 millones de muertos, miles de esclavos fueron llevados a Roma. Miles más vendidos y miles en la diáspora tomaron rumbo hacia diferentes naciones. Sin embargo, al amanecer del segundo siglo todavía existían judíos en Judea, aunque la mayoría estaba dispersa en las ciudades cercanas de Siria y otros países vecinos. 60 años después de la caída de Jerusalén, en el año 131, gobernaba el emperador Adriano, quien gustaba de restaurar y construir edificios, y al ver a Jerusalén en ruinas, hizo planes para su restauración. Esto incluía un templo a Júpiter en el lugar donde estaba antes el templo de Dios. Ante esta nueva ofensa, los judíos dispersos de la región se unieron e iniciaron la Segunda Guerra Judía contra Roma. Igual como en la primera, sorprendieron a los romanos y lograron éxitos iniciales. Pero era también una guerra suicida, donde pudo más su fidelidad a lo sagrado que la prudencia. Fue la llamada rebelión de Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, entre los años 132 y 135, citado a veces como un falso Mesías. Después de aplastar la rebelión, con más de 800 muertos y millares de esclavizados, para romper todo lazo de unidad e identidad de los conflictivos judíos, el emperador Adriano le cambió el nombre a Judea, llamándola Palestina, y a la ciudad de Jerusalén la llamó Aelia Capitolina. Palestina, tierra de filisteos. Una parte pasó a ser Israel en 1948. Tras esta humillación, los judíos sobrevivientes fueron enviados en su totalidad a la diáspora definitiva.
Se les prohibió volver a su territorio hasta que Constantino, poco más de 200 años después, les permitió visitar el único trozo de muro no derribado hasta hoy, el Muro de las Lamentaciones, donde una vez al año podían ir a orar en el mes de Ab, que es entre julio y agosto, y lamentar su terrible destino. Grecia y Roma. Al resultado de la unión de estos dos imperios se le llama civilización greco-romana. El apogeo griego de Alejandro Magno fue alrededor del 330 a.C., pero al poco tiempo Roma empieza a tomar fuerza y conquista la totalidad de lo que fuera el imperio griego y más allá. Roma era la fuerza, Grecia la sabiduría. Con estas dos cualidades, sumadas a la experiencia de varios siglos, Roma crea un gran imperio y logró una unidad en todo el Mediterráneo como nunca se ha dado. Con Grecia como maestra, ha logrado asimilar formas de gobierno que serán modelo para el futuro. Una de las características que han sido fundamentales para lograr este éxito y unidad es la política de fusión y semitolerancia en los aspectos religiosos, que es el principal factor de unidad entre las sociedades. El imperio es duro, pero tolerante a la vez. Tiene sus dioses, pero los presta y toma prestados. Los romanos son expertos en el sincretismo, en unir y mezclar religiones. Han tomado la religión y dioses griegos, de los etruscos, sus antecesores, de Egipto, de Creta y de Babilonia, cuna de la civilización y de la religión. Dominan el arte de copiar, adaptar, combinar y mejorar. El inicio de este periodo, el año 100, es también el parteaguas del ascenso de Roma. Esta es la cúspide de su grandeza y empieza a declinar. Son ya varios siglos de prosperidad, la sociedad está desgastada. Es inmoral, perezosa y ventajosa. Los ciudadanos romanos tienen grandes privilegios a costa del trabajo, el botín y los impuestos que aportan los pueblos sometidos, como lo fueron los judíos. El remanente judío. No todos los judíos en el mundo son remanente. Se entiende por remanente legítimo al pueblo de Dios, que donde quiera que esté sigue siendo fiel. Dios siempre ha tenido remanentes fieles. En el caso de los judíos, se consideran a sí mismo un remanente los más ortodoxos, es decir, los más tradicionales. Se clasifican fuera del remanente a los menos fieles. Ya vimos en el pasado a los samaritanos, dejados atrás cuando la cautividad en Babilonia, y así muchos más atraídos por la modernidad griega, romana y hasta nuestros días. Dejan sus tradiciones. Algunos apostatan de su fe. Los ortodoxos, en el siglo II, en el tiempo de este periodo, se reúnen los rabinos más sabios para definir el canon final de las Escrituras. Historia de la Iglesia, capítulo 2. La corona de vida. La corona del martirio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La corona de vida es el premio a la fidelidad, pero fidelidad hasta la muerte. Es una recompensa por la eternidad. Esta corona está prometida al vencer las tentaciones, las pruebas y particularmente resistir el tormento y el sufrimiento. Casi siempre era ofrecido el perdón y final del sufrimiento, pero heroicamente rechazado por los cristianos fieles. Aceptar el perdón de las autoridades romanas significaba negar a Cristo, ser tibio, sin amor, infiel, apóstata y perder el galardón prometido. Cada prueba es una tentación y cada tentación una prueba. Dios usa las tentaciones y pruebas para producir madurez, y la madurez se manifiesta con el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los tres enemigos. El cristiano tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y uno mismo. Satanás significa enemigo, enemigo de Dios y de los hombres. Es el principal en cuanto a que su función es matar, robar y destruir al hombre, desde el principio de los tiempos.
Al mismo Señor Jesucristo pretendió derrotarlo. Al morir en la cruz obtuvo su victoria sobre Satanás. Por ello es mejor recordar a Cristo en su resurrección que en un crucifijo, porque no permaneció en la cruz ni en la tumba, sino que resucitó. Al surgir la Iglesia trata de frenarla y su estrategia es exterminarla. Pero otra vez falla, porque la muerte de los cristianos es como en Cristo su victoria. 10 persecuciones, millares de muertos, y la Iglesia no solo sobrevive, sino que se multiplica y se convierte en la esperanza de la humanidad. El mundo se refiere a las tentaciones que nos ofrece: fama, riqueza, poder, placer. Así como Egipto representó para los judíos el mundo de pecado y tentaciones, así fue Roma para los cristianos. El mundo romano presentaba muchas tentaciones. La sociedad romana tenía ya cauterizada su conciencia. La comodidad, la opulencia, la indiferencia ante el sufrimiento de otros, anhelando ver sangre, gozarse con la tortura de los demás. Manifestaba su insensibilidad ante el don divino, la vida humana. Uno mismo, el yo, son nuestras propias debilidades, deseos, malicia. Parece paradójico, pero el yo es la persona más difícil de vencer. Impera el egoísmo, el orgullo, la pasión, el anhelo de posesión. Todo por vanidad. Todo es vanidad. Sin embargo, en el cristiano, esto es lo primero que Cristo le enseña: a negarse a sí mismo. Cuando lo empieza a lograr, se gana enemigos. El buen testimonio del cristiano fiel acusa a los demás de su egoísmo y maldad. En una sociedad egoísta, el cristiano es como un clavo en el zapato que hay que sacar. 10 persecuciones, 10 pruebas. En total hubo 10 persecuciones del Imperio Romano contra la Iglesia. Para quien gusta de simbolismos, el número 10 lo encontramos en la Biblia relacionado con varios tipos de pruebas al pueblo o siervos de Dios, como las 10 plagas, los 10 mandamientos, los 10 siervos y las 10 minas, para probar su capacidad y honestidad entre muchos otros. Te ruego que hagas la prueba contra tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Como que las 10 persecuciones era una prueba y filtro purificador para la Iglesia, y salió airosa. Permanecieron hasta el final solo los más fieles y consagrados. Además, la sangre derramada por los santos era una especie de tónico necesario para multiplicar la Iglesia, y fue derramada abundantemente. Fidelidad más sufrimiento igual crecimiento. La particularidad más notoria de la Iglesia en este periodo es su sufrimiento causado por las persecuciones, por la intolerancia del mundo romanizado. Y a pesar de ello, la Iglesia se mantiene fiel y triunfante. Dios está con la Iglesia a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, quien le da fuerzas para resistir, aunque ya no están los apóstoles, discípulos de Cristo. Están los discípulos de los discípulos, destacando hombres y mujeres de fe, campeones de Cristo, apologistas, predicando y definiendo el Evangelio y guiando a la Iglesia en medio de un mundo hostil, instigado por las fuerzas de las tinieblas. A estos hombres se les llama los padres de la Iglesia. Persecución. Se envuelve en persecución la acción que los enemigos de la Iglesia han hecho durante siglos. Se trata de intolerancia religiosa, que se castiga por diferencias de la fe o de interpretación. Estos castigos pueden ser ilegales o injustos. Roma trató de legalizarlos, pero siempre fueron injustos. La persecución, que como Iglesia podemos calificar como tal, cuando es por causa de Cristo, por serle fiel y no obedecer a los mandatos de una religión o un gobierno corrupto, anticristiano. Cierto es que se debe obedecer a las autoridades, pero en casos contrarios al principio divino, dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sin embargo, no todo castigo religioso puede tomarse como persecución. A la Iglesia le han hecho más bien que mal las persecuciones. Claro que decirlo de lejos es fácil, nadie quisiera realmente vivirla o padecerla, pero cuando llega el momento, el cristiano fiel la soporta, porque es un privilegio padecer por Cristo. Motivo de las persecuciones. Las condiciones políticas del imperio permitieron propagar el mensaje de Cristo. Los esclavos, los comerciantes, los soldados
pudieron haber llevado el Evangelio aún más lejos que los mismos evangelistas o misioneros. Pero al mismo tiempo, las fuerzas de oposición no le permitirían expandirse libremente. El imperio insiste en mantener la unidad mediante la mezcla o sincretismo de las diferentes religiones que practican los pueblos sometidos. El panteón romano era muy amplio. Panteón es igual a templo de todos los dioses. Todos los dioses, al final de cuentas, son los mismos. El dios de un país tiene diferente nombre en Roma, pero es el mismo que se encuentra en todo el imperio. De este modo se le muestra afinidad al súbdito y obtiene de éste lealtad al imperio y al emperador. El principal culto para fomentar la unidad era el culto al emperador. Cualquiera puede escoger adorar a uno u otro dios, pero todos tienen que rendir culto al emperador. No hacerlo es como traición a la patria. En este ambiente sincretista, los cristianos no caían bien, eran rechazados por el pueblo. El ser diferentes era su primer problema. Y entre más santos, más rechazados, pues acusaban la conciencia pecadora de la gente normal. Se granjeaban antipatía, enemistad y hasta odio de gentes de una y otra religión. Las 10 persecuciones fueron casi por la misma causa, excepto la primera: tener a Cristo como Dios y por ello no rendirle culto al emperador y a los dioses romanos. Suceden cuando el emperador en turno quiere complacer al pueblo o reforzar el culto romano tradicional, del cual es el sumo pontífice responsable de la religión romana. A veces era mayor el enojo de la gente fanática que del mismo gobierno. Hacia el año 98, Domiciano decreta que todo cristiano llevado a un tribunal romano debe recibir castigo. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Una sentencia que será regla en los siguientes 2 siglos. Crimen de los cristianos. Ahora, ¿por qué se persiguió legalmente a los cristianos? Ya se dijo que por no dar culto al emperador, pero ¿eso era legal? Recordemos que el sistema legal actual en gran parte del mundo proviene de la jurisprudencia romana, es decir, eran muy cuidadosos de observar las leyes. De ahí que los no romanos eran bárbaros, salvajes, sin civilización. Entonces, ¿cómo justificaban atacar legalmente y civilizadamente a los cristianos? ¿Por qué delito? Plinio el Joven, nuevo gobernador romano en Bitinia, en el año 111, se hace estas preguntas al ocupar su nuevo cargo, teniendo la responsabilidad de juzgar a los acusados. Plinio era hombre justo. Los cristianos habían sido acusados anónimamente por ser cristianos, y él tenía que aplicar la ley. ¿Cómo hacerlo? Seguramente habían causado pérdidas a comerciantes, pues el cristianismo estaba creciendo en Bitinia, y los carniceros ya no vendían toda la carne sacrificada a los dioses. O sea que la población se estaba haciendo cristiana, y ya no participaban de sus prácticas paganas. Al indagar de sus delitos y actitudes, Plinio descubrió que su acción era cantar himnos antifonales a Cristo, como Dios, juramentar no cometer robos ni adulterios ni ninguna otra maldad, y tomar una cena juntos en armonía. Aunque no veía en ello un delito, las leyes dictadas por el emperador Trajano decían que los acusados de ser cristianos tenían que ser juzgados, pero que no aceptara denuncias anónimas. Si se retractan de ser cristianos y prometen seguir las religiones romanas, quedan libres, pero si no, deben castigarlos. Al ser llamados a juicio tenían que invocar a los dioses romanos, adorar al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua. En cada ciudad había una estatua. Maldecir a Cristo. Cuando el acusado hacía lo anterior, quedaba libre, pero era un apóstata. El mismo Plinio sabía que un verdadero cristiano no haría estas cosas, por lo que al que persistía en seguir con Cristo se le daban hasta 3 oportunidades de retractarse y salvar su vida. Al mantenerse firmes se les condenaba a muerte. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, el crimen no era directamente por ser cristianos. Técnicamente se les condenaba a muerte por no obedecer a las autoridades.
El prestigio del imperio y de sus tribunales estaba en juego. ¿Maldice a Cristo? No, era la respuesta. Maldecir o no maldecir no era en sí un delito. El delito era negarse a obedecer una orden del emperador, contradecirle y además no adorarle. Trajano y Plinio ejercieron en el principio del siglo II, pero esta situación fue similar durante todo el período de las persecuciones. Historia de la Iglesia, capítulo 3. Las 10 persecuciones. Primera parte, siglo II. Se le llama a cada persecución con el nombre del emperador que da la orden. Sin una orden imperial, se podía odiar a los cristianos, pero no se les podía atacar abiertamente. Persecuciones del período apostólico. La primera persecución, de Nerón, de los años 64 al 68, corresponde al período anterior. Por causa del mal gobierno de Nerón, distrae al pueblo culpando a los cristianos del incendio de Roma. Lo fuerte de la persecución es solo en la capital. La segunda persecución, de Domiciano, de los años 81 al 96. Además del apóstol Juan, que fue desterrado a Patmos, hubo numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. Entre ellos estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. En el período de la Iglesia primitiva, tercera persecución, de Trajano y continuada por Adriano, entre el año 108 y 111. Llegó a ser tanta la inconformidad del pueblo hacia los cristianos y su negativa a seguir siendo adoradores de dioses falsos, que Trajano decidió extender una orden para castigar a aquellos que abandonaran la tradición romana. Por el bien y la unidad del imperio, si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Los mártires. Desde Esteban hasta la paz ofrecida por Constantino, los mártires fueron varios millares, incontables. Es imposible en la tierra tener un registro de cada uno de ellos. Pero en el libro de la vida habrán de estar escritos con un sello al margen, aprobado para recibir la corona de vida. Citamos algunos ejemplos en este periodo y en cada persecución. Los mártires de la tercera persecución. Ignacio, obispo de Antioquía. Ignacio fue llevado a Roma y entregado a las fieras. Al ser sentenciado dijo: «Soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro». Alejandro, obispo de Roma, y sus 2 diáconos, Quirino y Hernes, con sus familias. Eustaquio, un comandante romano, cuando el emperador lo invitó a celebrar sus éxitos en un sacrificio a sus dioses, se negó, y a pesar de sus servicios, fue martirizado con toda su familia. La crueldad disminuyó cuando Quadratus, obispo de Atenas, hizo una sabia apología ante el emperador, reforzada por una epístola que escribió Aristides, un filósofo cristiano también de Atenas. Al morir Adriano, en el 138, su sucesor, Antonino Pío, haciendo honor a su nombre, gobernando con piedad y justicia, ordenó detener la persecución. Se calcula, murieron alrededor de 10.000 cristianos fieles. Cuarta persecución, de Marco Aurelio, del 161 al 180. Marco Aurelio, filósofo erudito, fue duro y cruel contra los cristianos. Ordenó la cuarta persecución. John Fox escribe: «Las crueldades ejecutadas durante esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaron atónitos ante el valor de los sufrientes». Algunos mártires de la cuarta persecución. Algunos de los mártires eran obligados a caminar con sus pies heridos sobre clavos, espinas, conchas con puntas afiladas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones. Fueron torturados con los tormentos más crueles que podían inventar. Policarpo, obispo de Esmirna, fue llevado ante el procónsul y condenado a ser quemado en la plaza. El procónsul, viendo su avanzada edad, trató de disuadirlo. «Jura y te daré la libertad». «Blasfema contra Cristo».
Policarpo le respondió: «Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, que me ha salvado?» Las llamas nada le hicieron, y le ordenaron al verdugo matarlo a espada. Felicitas, dama romana, virtuosa y devota cristiana, con 7 hijos educados como cristianos, su hijo mayor fue prensado hasta morir. Félix y Felipe fueron descerebrados a garrotazos. Silvano, el cuarto, fue arrojado a un precipicio. Alejandro Vital y Marcial fueron decapitados. Finalmente, Felicitas fue decapitada también. Justino, filósofo conocido como Justino Mártir, nació en Samaria. Muy estudioso de diferentes filosofías, hasta que se convirtió al cristianismo, donde halló la verdad. Escribió epístolas y trató de convencer a los judíos de la verdad cristiana. La lista es larga, podríamos continuar. Historia de la Iglesia. Capítulo 4. Las 10 persecuciones. Segunda parte, siglo III. Quinta persecución de Septimio Severo, del 202 al 210. En el 202, Septimio promulgó una ley que prohibía la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Favoreció los cultos orientales. Algunos mártires de la quinta persecución. Víctor, obispo de Roma, martirizado en el año 201. Orígenes y su padre Leonidas y varios de sus discípulos. Irineo, obispo de Lyon, decapitado en el 202. En África, en el 205, Perpetua de 22 años y Felicitas, embarazada, las desnudaron, las hicieron correr y ser corneadas por un toro. Al no morir, fueron matadas a espada. Y muchos más, en las fieras y con distintos martirios. Sexta persecución de Maximino, año 235. Maximino el Tracio inició una persecución dirigida principalmente contra los jefes de la Iglesia en el año 235. Su gobierno fue de una gran crueldad, lo que produjo sublevaciones de la población. Algunos mártires de la sexta persecución. En el 235, Seremiano, gobernador de Capadocia, hizo todo lo posible por exterminar a los cristianos de su provincia. Pontiano, obispo de Roma, fue martirizado. Anteros, su sucesor, martirizado al ofender al gobierno por recoger las actas de los mártires. Pamaquio, Quirito y Simplicio, senadores de Roma, convertidos a Cristo, arrojados al Tíber. Séptima persecución de Decio, del 250 al 251. Esta fue la persecución que incluyó la totalidad del imperio y puso de una vez por todas a los cristianos fieles de un lado y a los menos fieles de otro. En el 250 ordenó que todos los ciudadanos del Imperio Romano fueran titulares de un documento que acreditara su fidelidad a las divinidades romanas. Todos los ciudadanos deberían hacer un sacrificio para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado, libellus, como prueba. La persecución de Decio tuvo repercusiones duraderas para la Iglesia. ¿Cómo deben ser tratados los que habían comprado un certificado? ¿O había hecho realmente el sacrificio? Parece que en la mayoría de las iglesias, los apóstatas fueron aceptados de nuevo al seno de la Iglesia. Algunos mártires de la séptima persecución. Alejandro y Espímaco, de Alejandría, fueron arrestados por ser cristianos. Fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. Ágata, dama siciliana, de gran belleza y mayor piedad. Por su hermosura el gobernador se enamoró de ella, pero fue rechazado una y otra vez. En venganza al saber que era cristiana, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada. Ella se mantuvo firme. Finalmente fue puesta sobre vidrio escarchado y devuelta a la cárcel donde murió el 5 de febrero del año 251. Y muchos más. Las catacumbas. En el siglo II se empezaron a cavar tumbas bajo la ciudad de Roma.
Los cristianos, por respeto al cuerpo, no los incineraban como los romanos. Aquí celebraban el aniversario de los mártires de cristianos destacados. El lugar tomó mayor importancia a raíz de que Valeriano prohibiera a los cristianos visitar a los muertos en los cementerios. Y lo más recio de las persecuciones fueron usadas para celebrar en secreto la Santa Cena como refugio momentáneo. El mártir de las catacumbas es un libro de autor anónimo que nos da una visualización de lo que fue la vida cristiana en los tiempos del emperador Decio. Octava persecución de Valeriano, del 256 al 259. En el 256 Valeriano ordenó que todos los clérigos, obispos y ministros fueran obligados a realizar sacrificios a los dioses romanos y al emperador. En el 257 ratificó con un edicto el castigo al exilio para los que se negaran, pero al siguiente año decretó que el castigo fuera la muerte. Esto incluía a senadores, nobles y damas de alcurnia. Se prohibió a los cristianos visitar sus cementerios. Por esto tuvieron que usar las catatumbas para enterrar a los muertos cristianos. Algunos mártires de la octava persecución. Entre los ejecutados por Valeriano se encuentran Cipriano, obispo de Cartago, y Sixto II, obispo de Roma. Según una carta escrita por Dionisio durante este tiempo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, doncellas y matronas, soldados y civiles, de toda edad y raza, algunos por la flagelación y el fuego, otros por la espada, han conquistado en la lucha y ganado sus coronas. Hubo muchos mártires bajo su gobierno, destaca Lorenzo, el Mariano, alto oficial del gobierno de Roma, que quería martirizarlo, pero como sabía que guardaba tesoros de la iglesia, quiso antes quitárselos. Lorenzo pidió 3 días para prepararle y reunió a los pobres. Y cuando el alto funcionario llegó exigiendo el tesoro, Lorenzo le mostró a los pobres que estaban presentes y le dijo: Estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Cristo. ¿Qué joya más preciosa puede tener Cristo que aquellos en quienes han prometido morar? La persecución terminó con la captura de Valeriano por Persia. Su hijo y sucesor Galiano revocó los edictos de su padre. Novena persecución de Aureliano en el año 274. Aureliano fue un soldado que logró escalar posiciones en la milicia, hasta que el mismo ejército lo nombró emperador. Fue petulante. Aunque fueron pocos los mártires bajo su gobierno, inició una obra de restauración del imperio tal que el Senado le otorgó el título de Restitutor Orbis, restaurador del imperio. Algunos mártires de la novena persecución bajo Aureliano. Los principales que padecieron en esta fueron Félix, obispo de Roma, decapitado en el 22 de diciembre. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado por ser cristiano, torturado y luego decapitado. Aureliano murió pronto asesinado. Décima persecución de Diocleciano, del 303 al 313. Esta fue la persecución más larga y más cruel de todas. El emperador Diocleciano se propuso continuar la obra de Aureliano y restaurar la grandeza y religión del Imperio Romano, principalmente el culto al emperador. Hubo millares de mártires. Ciudades enteras fueron arrasadas porque la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Mártires de la décima persecución. Esta persecución empezó por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que, estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. El 23 de febrero del 303 después de Cristo, el día en que se celebraba la Terminalia, acordaron los paganos terminar con el cristianismo. El día señalado comenzó la persecución de Nicomedia. Después de quemar los libros cristianos y una iglesia, se publicó un severo edicto ordenando la destrucción de todas las otras iglesias y libros de los cristianos. Todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó varios martirios.
No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era odioso para los paganos. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros les ataron piedras en el cuello y atados juntos fueron llevados al mar. La persecución se hizo general en todas las provincias, pero principalmente en el este. Por cuanto duró 10 años, es imposible determinar el número de mártires ni enumerar las diferentes formas de martirio. John Fox, Libro de los Mártires, y Eusebio de Cesarea. Legión tebana, año 286. En el año 286 de Cristo, tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía de 6.666 hombres estaba totalmente constituida por cristianos. Esta legión era llamada la Legión de Tebana, porque los hombres habían sido reclutados en Tebas. El emperador Maximiano, para este tiempo, ordenó un sacrificio general, al que debía asistir todo el ejército. Y también ordenó que se debía tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación del cristianismo en las Galias. Alarmados ante estas órdenes, cada uno de los componentes de la legión tebana rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescritos. Esto enfureció de tal manera a Maximiano, que ordenó que toda la legión fuera diezmada, esto es, que se seleccionara a uno de cada 10 hombres y matarlo a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto permaneció inflexible, teniendo lugar una segunda decimación, y uno de cada 10 hombres de los que quedaban vivos fue muerto a espada. Este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en su decisión y en sus principios, pero por consejo de sus oficiales, hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Se podría pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo el efecto contrario, porque encolerizado, ante la perseverancia y unanimidad que demostraban, ordenó que toda la legión fuera muerta, lo que fue efectivamente ejecutado por las otras tropas, que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del 286. John Fox, Libro de los Mártires. Historia de la Iglesia, capítulo 5. Los padres, obispos y campeones de la Iglesia, del año 100 al 313. Después de los apóstoles, la Iglesia requería líderes y maestros que les guiaran. Destacaron muchos, en calidad de obispos, padres o cualquiera que haya sido su cargo o función. En este capítulo veremos los que más huella dejaron en la historia, desde una perspectiva general, sin denominaciones. Por ahora solo citaremos algunos que ejercieron de este periodo, del año 100 al 30. Los obispos. Cada ciudad importante tenía su obispo. Para este tiempo ya tiene mayor autoridad que el anciano o presbítero. Roma es la capital del imperio, pero aún no de la Iglesia, aunque empieza a ganar influencia y prestigio. Antioquía y Alejandría, junto con Roma, son las 3 ciudades y obispados más importantes, pero ninguna tiene autoridad sobre la totalidad de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, título dado por la Iglesia Católica, se refiere a los principales líderes, los más preparados y de mayor influencia. Casi todos ellos dejaron un legado de escritos doctrinales. Una forma de apostolado eran padres espirituales de una congregación sufriente. Tanto cariño y respeto profesaban que los fieles empezaron poco a poco a llamarles padre, en griego pope, cuna del título papa, que tardaría otros 100 a 200 años más en madurar. La Iglesia Católica estableció 4 requisitos para otorgar el título de padre de la Iglesia. Primero, haber vivido durante el período inicial, que se extiende hasta pasado el año 500. Segundo, haber llevado una vida santa. Tercero, sus escritos debían estar libres de cualquier error doctrinal, exponiendo una defensa o apología. Cuarto, sus escritos tendrían que haber sido aprobados por la Iglesia. Los campeones de Cristo. Cualquier cristiano fiel que luchó a favor de Cristo, armado solo con su fe, realizando alguna obra o acto heroico, puede ser o no un apologista literario.
Ignacio, obispo de Antioquía, mártir y padre apostólico, 35-107. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan. Escribió 7 epístolas que en conjunto son un resumen precioso de la forma y doctrina de la Iglesia primitiva. Según la Iglesia católica, fue quien se refirió a la Iglesia como Iglesia católica, es decir, Iglesia universal. Policarpo, obispo de Esmirna, mártir y padre apostólico, 69-155. Muy probablemente discípulo de Juan, siendo un jovencito. Algunos historiadores lo relacionan como amigo de otros apóstoles, pero viendo su fecha de nacimiento, esto no es posible. Como quiera que sea, era un enlace en el periodo apostólico, por lo que tenía mucha autoridad. Cuadrantus y Arístides, apologistas, escribieron entre el 100 y 110 aproximadamente. Ambos escribieron su apología al emperador. La apología de Arístides es la más antigua y completa que existe. Justino mártir, padre de la Iglesia, 100-165. Uno de los principales apologistas de la Iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Estudió filosofía griega, en especial a Platón. Al estudiar la Biblia, se convirtió al cristianismo. Escribió 2 apologías. Clemente de Alejandría. Vivió entre el 150 y 215. Contemporáneo de Séptimio Severo. Fue alumno del filósofo cristiano Pantaenaus en Alejandría. Se convirtió del paganismo, escritor, teólogo y profesor. Orígenes fue su discípulo. Escribió El pensamiento y la voluntad de Dios exhortan, educan y perfeccionan al verdadero cristiano. Su teología doctrinal estaba pensada para conducir al cristiano maduro al conocimiento perfecto. Tertuliano, 160 a 220. Tertuliano nació en Cartago, hijo de un centurión romano. Tras estudiar Derecho, ejerció en Roma, donde entre el 190 y el 195 se convirtió al cristianismo. Fue presbítero de la Iglesia de Cartago. Hacia el 207 llegó a ser el más destacado líder del montanismo, movimiento cristiano que fomentó las profecías y practicó una rigurosa forma de ascetismo. Celoso paladín del cristianismo, Tertuliano escribió numerosos tratados teológicos, 31 de los cuales se conservan en la actualidad. En ellos defiende el cristianismo, refuta las herejías y analiza ciertos aspectos prácticos, morales o de disciplina eclesiástica. Cipriano de Cartago, obispo y padre de la Iglesia, 200 a 258. De origen noble, al convertirse entrega su fortuna a los pobres. Huyó de Cartago cuando la persecución de Decio. Muchos de esa iglesia apostataron vencidos por el temor. Entra en conflicto con el obispo Esteban de Roma, Papa Esteban I, según la Iglesia Católica. Obispos de Jerusalén, entre los años 34 y 112 aproximadamente. Después de Jacobo y Simeón, Jerusalén dejó de tener la supremacía de la Iglesia al trasladarse los principales a Antioquía, como consecuencia de la persecución judía y las guerras posteriores entre judíos y romanos. Ninguno de estos obispos recibió el título de papa, ni siquiera Jacobo, que fue el primer obispo de la Iglesia, mucho antes que Pedro y Pablo estuvieran en Roma. Obispos de Roma, el papado, continuación del 100 al 313. Damos lugar a la Iglesia Católica colocando en esta historia la serie de obispos de Roma, los papas, aunque no hay total acuerdo en varios puntos de dicha tradición. Por ejemplo, Cipriano de Cartago nos da una muestra de que el obispado de Roma en el año 250 aún no tiene la autoridad que la tradición católica le adjudica a Roma. Otras evidencias muestran que el centro del cristianismo estaba más hacia el oriente, con Antioquía a la cabeza, así como de Cartago y Alejandría, y de esta salía dirección teológica y espiritual hacia los cristianos más que de Roma. La ventaja de Roma es que era la capital del imperio, por ello se asumía que el obispado de Roma debería ser la capital de toda la iglesia, objetivo que tardaría otros 200 años en conseguir, hasta el Papa León I, aunque Constantinopla le disputará la primacía a partir de la división del imperio por Constantino, esto apenas en el siguiente siglo. Historia de la Iglesia, capítulo 6. El pensamiento de la Iglesia.
El secreto de los cristianos. Si para el cristiano del presente puede resultar sorprendente la fe, la entrega y el valor de los cristianos en los primeros tiempos, imagínese lo incomprensible que sería para la gente común de aquel tiempo. Por los registros sabemos que muchos se preguntaban, ¿de dónde sacan tanto valor los cristianos? ¿Por qué soportan el sufrimiento y vejaciones si pueden retractarse de Cristo y vivir en paz? Nadie puede tener una respuesta aceptable si no conoce el mensaje de Cristo. Y más que conocerlo, involucrarse en él, en cuerpo, alma y espíritu. El Evangelio no es completo si no llega a las tres fases del ser humano. En cada una de las tres partes hay algo que le da fuerza, valor y convicción. El secreto del cristiano radica en la fe en Cristo Jesús y el poder que le da a los suyos el Espíritu Santo en cuanto han recibido a Cristo. El cuerpo del polvo vino y al polvo va. El alma tiene vida eterna y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el destino del hombre. Lo demás es vanidad. Cuando los cristianos fallaban en la prueba. No todos pasaban la prueba en la tribulación. Muchos cristianos, a la hora del tormento y a veces con la simple amenaza, se retractaban, apostataban, renunciaban a Cristo y volvían al paganismo. Posteriormente, muchos se arrepentían de su flaqueza y querían volver a la iglesia, pero se encontraban con el problema de que eran menospreciados o de plano rechazados. Esto elevaba el valor del martirio. Algunos opinaban que debía perdonárseles y aceptarlos de regreso, pues el perdón es una de las características del cristiano. Esto causó división en la iglesia, pero finalmente se les perdonó a todos. Las herejías, el gnosticismo, el marcionismo y el montanismo. Los gnósticos, de gnosis, conocimiento, tuvo sus seguidores dentro y fuera de la iglesia, parecido a lo que es hoy la nueva era, como una continuidad, un conjunto de varios pensamientos y corrientes sincretistas, un poco de varias religiones. No hay una cabeza ni un punto central, es más bien un pensamiento, un conjunto de ideas. Aunque la gran mayoría eran pobres e indoctos, también hubo sabios e intelectuales. Los cristianos más intelectuales cayeron en esta corriente. Se le declaró herético. Los marcionistas. Movimiento herético iniciado por Marción de Sinope en el Ponto, Asia Menor, que vivió del 86 al 161 aproximadamente. Hombre muy rico que pretendió adquirir un archiobispado, ser cabeza de varios territorios. Al no conseguirlo, fundó su propia iglesia, definió su propio Nuevo Testamento, basado en Pablo, a quien admiraba, y negando la autenticidad de la Septuaginta. Fue a su vez muy influenciado por el pensamiento gnóstico. Montanus, declarado hereje, vivió en el siglo II. Murió aproximadamente en el 175, en Asia Menor, junto con dos mujeres profetisas. Hacía énfasis en el fin inminente de los tiempos y en la profecía. No estableció ninguna nueva doctrina. De hecho, creer en los dones del Espíritu Santo no es herejía, aunque quizá abusó de ello. En ese tiempo ya estaban fuera de línea para los líderes de la iglesia. Desde Cartago, su principal exponente fue Tertuliano. La Iglesia Católica Antigua. Ante el peligro de las desviaciones ocasionadas por los herejes, como el caso de Marción, la Iglesia buscó una organización central, principalmente en cuanto a doctrina. Ya había interés del obispo de Roma de ser esa cabeza necesaria. Pero eso también se consideraba un peligro, que la interpretación infinita de la doctrina de Cristo quedara en una sola cabeza. Bien si fuera la interpretación correcta, pero mal si se desviaba, pues desviaría a toda la iglesia. Por ello, el sistema de obispados y concilios seguía siendo la mejor opción. De cualquier modo, esa forma doctrinal uniforme quedó establecida dentro de lo que se dio en llamar desde principios del siglo II Iglesia Católica, Iglesia Universal. El credo de los apóstoles no fue redactado por los apóstoles, sino a mediados del siglo II, años 150 aproximadamente, como una necesidad de centrar a la Iglesia en la doctrina de Cristo y los apóstoles, la cual empezaban a socavar las ideas agnósticas y de Marción, los marcionistas.
El núcleo del credo empezó como una fórmula bautismal. En forma de preguntas se declaraban los principios de la doctrina más fundamental. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado por Poncio Pilatos y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Simbología cristiana. En las casas no había imágenes ni símbolos, sencillamente porque no había culto a imágenes, y además porque cualquier símbolo o imagen que hubiera serviría para identificarles y arrestarles. Pero en las catacumbas abundan los símbolos: el pan y los peces, el varón sosteniendo un cordero, una imagen y el pez eran muy repetitivos, el arca de Noé, etc., solo para recordar el mensaje, nunca para venerar y menos para adorar. El más conocido hoy es Ixoye. Era un pez con unas letras dentro. Al encontrarse dos cristianos, se hacía una línea curva en el suelo y posteriormente el otro hacía otra curva invertida, cerrando la figura de pez. Era una clave para identificarse. Ixoye significa pez, y cada letra, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Historia de la Iglesia, capítulo 7. Constantino y el fin de las persecuciones. En el año 306 hubo una crisis en el imperio que terminó con la llegada al poder del emperador que más ha influido en el destino de Roma después de César Augusto, Constantino el Grande. Fue el emperador que, al participar de los asuntos y doctrinas de la Iglesia, contribuyó con los padres a la transformación de la Iglesia Católica Antigua, derivando en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Constantino llega al poder. Hacia el año 312, el imperio lo gobierna una tetrarquía. Es como 3 emperadores compartiendo el gobierno. Uno de ellos es Constantino, quien en pocos años, con astucia y paciencia, logra hacerse del control total. Un punto decisivo es la batalla del Puente Milvio en el 312, donde antes de la batalla tiene una visión. Ve una cruz y una voz le dice: con este signo vencerás. Adopta el símbolo cristiano y vence a Magencio. Con esa nueva fe, por agradecimiento o por astucia política, se hace partidario de los cristianos. Edicto de tolerancia. El edicto fue promulgado por Constantino y Licinio, su cuñado, en Milán en el año 313. En él se establece la libertad de practicar la religión cristiana en todo el Imperio Romano. Esto significa el fin de las persecuciones. La Iglesia de Cristo en ese entonces tendría unos 1.500 obispados y entre unos 5 a 7 millones de cristianos. Esto es de un 10 al 14% de la población del imperio. Es la etapa de la paz de la Iglesia. ¿Para bien o para mal? En realidad, el cambio de iglesia primitiva a iglesia católica romana no fue factor de un solo hombre ni de un solo tiempo. Fue un proceso largo que abarcó varios siglos. Desde su origen, la iglesia tuvo varios personajes, filosofías y doctrinas ajenas al Evangelio de Cristo. Para el año 313, la iglesia ha crecido inconteniblemente. Sus líderes son de un mosaico de culturas, pensamientos y filosofías, principalmente de influencia griega. Esta influencia hizo líderes más intelectuales, pero menos espirituales. Aunque con más cultura que los apóstoles, su relación con el Espíritu Santo fue menor. A fines del primer siglo desapareció la presencia apostólica. En el segundo siglo se han alejado ya del Espíritu Santo. Y hacia el año 200 ya poco se aplican los dones del Espíritu, como la imposición de manos, por ejemplo. En el siglo IV, al unirse con el imperio, decae la santidad. Entra mucha gente sin verdadera convicción. Dejan entrar doctrinas ajenas que en conjunto debilitan el poder espiritual. El razonamiento griego no deja lugar al Espíritu Santo. Sin embargo, en este estudio fijamos un punto exacto, una fecha y un hombre, como referencia para mejor comprensión. La fecha, el año 313. El lugar, el Puente Milvio, donde hubo esa famosa batalla. Y el personaje,
Constantino. En este capítulo final lo citamos como punto de referencia para el fin de las persecuciones, el periodo de los mártires y el final de la iglesia primitiva. Porque el siguiente periodo, la iglesia será muy distinta. Será la iglesia oficial del imperio. Se invertirán los papeles. Los templos paganos serán destruidos, sus fieles perseguidos, y los judíos serán ahora los perseguidos. Será la iglesia imperial. Deseo recordar que nuestra función es exponer los hechos bíblicos e históricos. No pretendemos de ningún modo imponer una posición o dar una interpretación. Simplemente hacemos un recuento histórico, objetivo, eso sí, cristocéntrico. Deseo anticiparle que en el siguiente periodo toca analizar cómo y por qué la iglesia tuvo un cambio tan radical en cuanto a sus inicios. Será muy interesante e ilustrativo para comprender mejor el desarrollo de la iglesia. Hasta entonces, Dios le bendiga y le guarde. Continuaremos en el siguiente video, La Iglesia Imperial. Adquiérelo pronto en tu librería favorita. Queremos serte de utilidad. Dios te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Ministerio Sembradores de la Buena Semilla. Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas sobre los montes, trayendo buenas nuevas de alegría, de gran gozo y de paz. Misionero de Dios, no olvides, tu salario, tu herencia es el Señor. El Señor es tu herencia, tu porción, tu provisión. Tú le sirves porque le amas. Tu salario es el Señor. Gracias, Señor.